Bueno, queridos amigos, en el día de hoy vamos a analizar desde varios lados el espinoso tema en otro momento de la inmortalidad del alma. Vamos a analizarlo desde algunas posiciones filosóficas y desde las culturas esencialmente, que es lo que realmente nos importa hoy por hoy, para comprender qué se pensaba y cuál era la idea respecto a esto en general en el mundo. Y tal vez la primera apreciación que podamos hacer es analizarlo desde, por ejemplo, desde los grandes filósofos. Por ejemplo, podemos analizar en el Fedón la conversación que mantuvo Sócrates en la prisión con sus amigos el día de su muerte, estaba condenado a muerte, sobre la inmortalidad del alma, que era algo que le preocupaba en ese instante, ¿verdad? En una conversación ellos exhiben varias pruebas y manejan varios conceptos respecto al alma y hablan sobre las similitudes, por ejemplo, con el sueño y la vigilia. Entonces nos dice Sócrates, digo, pues con motivo del sueño y la vigilia, a grandes rasgos, que del sueño nace la vigilia y de la vigilia nace el sueño, y que el paso de la vigilia al sueño es el adormecimiento y el paso del sueño a la vigilia es el acto de despertar. Está súper claro y él dice, no está claro eso. Más adelante nos comenta de esta manera, más o menos, de lo que muere nace por consiguiente todo lo que vive y tiene vida. Revivir, si hay un regreso de la muerte a la vida, responde Sócrates, consiste en verificar ese regreso. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que los vivos no nacen menos de los muertos que los muertos de los vivos. Prueba incontestable de que las almas de los muertos existen y están en alguna parte, donde vuelven a la vida, la preexistencia del alma. Y este es un tema muy importante, porque él también nos dice, porque es indudable que hay un regreso a la vida y que los vivos nacen de los muertos, que las almas de los muertos existen y que las almas buenas libran bien y las almas malas libran mal. Esto resulta muy interesante porque podemos ya analizar algunas cosas aquí y darnos cuenta de que ya manejan conceptos muy evolucionados respecto al alma, respecto a la preexistencia del alma o la preexistencia del espíritu, como vimos en el capítulo histórico que también manejaba la religión judeocristiana. Es un tema bien importante y que por lo pronto manejaban las poblaciones, que eso era más importante todavía. Pero está muy interesante comprender que, por ejemplo, en la realidad la inmortalidad del alma del budismo es totalmente diferente. Un ser, ellos entienden que un ser no es más que una combinación de fuerzas o energías físicas y mentales o espirituales. Lo que llamamos muerte es el cese total de las funciones físicas o del funcionamiento del cuerpo físico. Se detienen por completo todas esas fuerzas y deja de funcionar el cuerpo, dice el budismo. El budismo en general a eso responde no. La voluntad, el deseo de vivir, el ansia de vivir y de existir, de perdurar, de mantenerse, de volver a ser una y otra vez, es una fuerza tremenda, brutalmente poderosa, que mueve vidas enteras, existencias enteras y mueve incluso al mundo entero. Es una manera muy linda de ver
la que tiene el budismo, como la mayor energía del mundo no se detiene cuando el cuerpo deja de funcionar, no muere cuando deja de funcionar, sino que sigue manifestándose en otra forma, lo cual ocasiona obviamente una reexistencia llamada en ese caso por ellos un renacimiento. La noción budista del más allá es más o menos la existencia es eterna a menos que el individuo alcance la meta final del nirvana, el tan mencionado nirvana, la liberación del ciclo de renacimientos al que estamos atados. El nirvana no es un estado de dicha eterna, ni de integración con el todo, con la realidad suprema, sino que es simplemente un estado de no existencia, un estado, es el estar en un lugar sin muerte, más allá de la existencia individual. Es la existencia en un estado de no existencia. Es muy importante. Fíjense, por ejemplo, que los mantras, que en realidad son fórmulas sagradas, que en muchos casos se recitan en la cremación de las personas, dicen, por ejemplo, que el alma que nunca muere siga esforzándose por convertirse en parte de la realidad suprema, ¿verdad? La idea en general más central del budismo es la transmigración de las almas, ¿verdad? A través de sucesivas existencias donde las almas se van perfeccionando. Buda dijo, la salvación no viene de verme a mí, ella exige un esfuerzo y una práctica tenaz, poderosa, así que trabaja mucho y busca tu propia salvación diligentemente, la inmortalidad. Es muy interesante la visión del budismo. Por otro lado, los Upanishad, por ejemplo, que son textos en verso o en prosa y en algunos casos mixtos, concebidos en los tiempos de la transición en la India, en general marcan un tiempo de renovación que vio nacer al budismo, al jainismo también, junto con el misticismo en general y la especulación metafísica general en la India. Upanishad es una palabra que proviene del sánscrito y que la transliteración de ella en la realidad es algo así como sentarse cerca, se interpreta como sentarse a los pies del maestro, sentarse cerca o a los pies del maestro, subrayando lo de maestro, porque es muy esotérica esa enseñanza transmitida por un gurú a solo algunos estudiantes muy selectos en la generalidad. En la realidad, en esa búsqueda de lo absoluto, los Upanishad especularon sobre el destino final del hombre y discutieron muchas ideas y creencias que aplicaban en ese momento y que pasaron a formar parte del pensamiento indio en general de forma muy poderosa. Entre ellas, por ejemplo, la reafirmación de un ente individual que perdura después de la muerte, o el Atman, como dicen ellos, la idea de la reencarnación del alma o la transmigración del alma, la influencia positiva o la negativa de los actos en las vidas futuras, por nosotros conocido aquí como el karma en Occidente.
Pero aquí viene un poco a cuento citar en la realidad alguna estrofa del Isa Upanishad, que hoy por hoy se utiliza más bien como oración funeraria en la India y es muy reveladora respecto a lo que se pensaba. En su estrofa 15 dice algo como: el rostro de la verdad está cubierto con un disco de oro, descúbrelo, que lo tienes que descubrir, oh Pusan, para poder mirar a la verdad eterna, a la mirada del Dios. Vamos a hablar en otros libros, adelante, a futuro, de el disco eterno del Sol. En la estrofa 16 dice: oh Pusan, único vidente, oh conductor, oh sol descendiente, esparce tus rayos de sol y de luz y amengua tu esplendor en general, para que puedan mirar tu más noble forma, para que yo pueda mirar lo que tú eres, yo soy, comparándose con los dioses, sintiendo el Dios interior. Y en la 17 dice más bien que el aliento vital se convierta en aliento inmortal, y este cuerpo que tenemos aquí en cenizas. Om. Oh inteligencia, recuerda lo hecho. Recuerda, oh inteligencia, recuerda lo hecho. Ahí está muy claro, recuerda, ¿no? Respecto obviamente a recordar y a tener, aquí hay una solicitud de todos en general en esas cremaciones, de que la conciencia recuerde lo aprendido y no tenga la necesidad de volver a recordarlo, que recuerde lo aprendido y lo evolucionado en esta vida y no tenga la necesidad de volver a hacerlo, de volver a recordar, tener la opción de recordarlo, que es algo muy importante. También eso lo vamos a analizar en siguientes libros, respecto al akasha, los recuerdos que nosotros tenemos de otras experiencias, que hasta ahora eran muy pocos, pero desde el 2012 hacia aquí, por determinadas razones evolutivas muy poderosas, van a empezar a ser más grandes, y mucho más en los jóvenes, en los niños, van a ser muy poderosos. Imaginen ustedes un niño que viene sabiendo hablar, ya está pasando, ya hay algunos niños que tienen esta experiencia. Imaginen algunos niños que en general después son reprimidos por sus padres, ya está pasando, también ya está pasando. ¿Te recordás? Como decía en una consulta, me decía un español de su hijo, que le decía: ¿te recordás, papá, cuando jugamos en aquella pradera con muchas flores? Y él en realidad nunca había jugado en una pradera con muchas flores con su hijo, pero sí con su esposa. Y él le decía: ¿te recordás cuando jugabas conmigo en una pradera de muchas flores, que tenía tales y tales características, con una casa amarilla arriba, muy poderoso? Y él se había sorprendido en ese momento de decir que él habrá contado, pero eso era cuando éramos novios, 18 años, yo no creo que lo haya contado. Bueno, muy importante. Esto va a empezar a suceder, pero tenemos que entender que de la misma manera tenemos otras visiones, por ejemplo la que tenían los mayas, que abordaban ese enigma misterioso que es la muerte, ante el cual el hombre se ha sentido muy perplejo y en cierto modo empequeñecido, esa crisis a la que el ser humano siempre buscó respuesta. En la cultura maya, la muerte siempre fue considerada, en general, como vida después de la vida.
convirtiéndose en la realidad en una continuidad, en un continuum de vida, como decían los mayas. Los mayas prehispánicos tenían 3 moradas para los muertos en general. La primera era el inframundo, que era como un purgatorio, un paso obligatorio de las ánimas, que eran acechadas en el inframundo y atacadas por espíritus malignos en el inframundo, que les cobraban. El otro era un paraíso situado en los cielos, un lugar de reposo para muchas personas, que era una morada celestial. Había otra a la que iban solamente los guerreros y las mujeres que morían en el parto, nada más. Sin embargo, Fray Diego Landa hace una referencia muy especial al concepto de la inmortalidad del alma en general que tenían los mayas, contando en su libro de las cosas de Yucatán, un escrito del año 1562, que en realidad, literalmente, esta gente siempre han creído en la inmortalidad del alma. Si eran buenos, iban a un lugar muy bueno, disfrutable, agradable, donde ninguna cosa les daba pena ni tristeza, y donde hubiese abundancia en todo sentido de comida y de bebida muy dulce. Obviamente, y de acuerdo con eso, hay que comprender ese concepto de la muerte. Las costumbres funerarias se adaptaban todas a esto, y los muertos eran amortajados, llenándole la boca con maíz molido. En algunos casos le ponían pedazos de jade o de obsidiana para que tuvieran, y granos de maíz o de cacao, para que no le faltara alimento en el camino al cielo. Muy importante toda esta visión, al igual que la cultura egipcia, donde ustedes, como recordarán, se adicionaban vasijas y una serie de contenedores con una cantidad de alimentos y de utensilios para acompañar a ese ser en la nueva vida. En general tenemos que comprender que las características, por ejemplo, del pueblo aborigen australiano son diferentes. Un pueblo extremadamente espiritual, que tiene características muy especiales que le han permitido un desarrollo muy poderoso y una evolución muy poderosa, debido a que viven en estrecha relación con la naturaleza. Y miren qué fabuloso, todas las mañanas empiezan ellos el día con una ceremonia donde en general le dan gracias al universo por ellos mismos, por sus amigos y por toda vida del mundo global. Miren cómo es, qué tan profundo es el agradecimiento. De esta manera es por mi supremo bien y el supremo bien de la vida en todas partes. Es hermosa la forma en que ellos se manejaban y se manejan todavía hoy para con el universo. Pero debemos darnos cuenta que hay cosas muy importantes en este pueblo extremadamente sabio, donde en general, por ejemplo, no se celebran los aniversarios, porque no tiene sentido, sino, miren cuándo es, cuando alguien realmente siente que se ha mejorado a sí mismo, que ha crecido, que se ha vuelto mejor, que ha aprendido algo por su propio esfuerzo, por su propio trabajo, es mejor, y en beneficio de su alma inmortal, que ha aprendido algo para su alma inmortal, entonces sí, ese mismo individuo propone una celebración a los demás, que es realizada con hermosas características para celebrar ese aprendizaje
y todos intentan aprender del aprendizaje de ese. Creen en la absoluta permanencia del alma con todo aquello universal que tiene su visión, que no es muy diferente en la forma en que se ve en el otro lado de la tierra. Miren cómo es en África, donde los símbolos son poderosos, los símbolos de la Dinkra son muy poderosos en el oeste de África, en el clan dependiente de Ghana, demuestran la inmortalidad también, como este que tenemos aquí detrás, siempre con el concepto de que Dios es inmortal, por lo tanto yo también lo soy. Concepto muy poderoso que lo manejan en la mayor parte de África, en muchos aspectos, donde el simbolismo panafricano en general, el simbolismo Akan, tiene que ver con los colores utilizados. Miren cómo es el blanco, representa en general la esperanza y la paz, la purificación y la paz. También se asocia al luto, el blanco, que descanse en paz, totalmente al revés que nosotros que utilizamos el negro. Ellos usan el blanco, que descanse en paz. Para esta cultura, el negro, en la realidad, miren qué interesante es, representa la fuerza de los antepasados, la fuerza de los ancestros. En la simbología del pueblo panafricano, representa al propio pueblo negro, el color negro. Esto es fantástico, pero podemos decir también que en cierta medida, miren cómo es, muchas culturas representan su propio intento de negar su propia muerte, intentan la lucha constante del hombre por la inmortalidad. Supone en general negar la forma simbólica de la muerte, que hay que entender que tal vez una parte de la cultura en general es la metáfora de soñar en colectivo, lo más creativo, lo más profundo, lo más poderoso de la cultura se expresa en general en forma simbólica, en forma encubierta y simbólica, y los contenidos más eficaces y motivadores en general de la conducta del individuo en la sociedad son los más distorsionados en los sueños. Los deseos colectivos más profundos son aquellos que se manifiestan en los contenidos simbolizados de las culturas, ¿verdad? Así, por ejemplo, en el mito de Gilgamesh o en el mito fáustico también se constata una profunda fuerza generativa que tienen los deseos insatisfechos de lograr la inmortalidad, tanto en el mito sumerio como en el germánico, nacen de esta búsqueda incesante de la inmortalidad. Pero hay que tener claro que la epopeya de Gilgamesh, esa leyenda hermosa sumeria basada sobre el rey Gilgamesh, cuenta que los ciudadanos en general de Uruk se sentían oprimidos y pidieron ayuda a los dioses para liberarse del rey, quienes enviaron a un personaje llamado Enkidu para que luchara contra Gilgamesh y lo venciera. Pero cuenta la epopeya que la lucha fue feroz, pero fue muy pareja y en general no hubo un ganador claro, no hubo un vencedor verdaderamente. Entonces, miren cómo es, Enkidu reconoce a Gilgamesh como rey en lugar de lograr su cometido, y los dos luchadores se hacen muy amigos y deciden hacer un largo viaje en búsqueda de aventuras, en el que se enfrentan a animales y entidades fantásticas y muy peligrosas. Pero
La leyenda cuenta que en su ausencia la diosa conocida como Ishtar en lo babilonio cuida y protege la ciudad. Pero cuando él regresa, ella le declara su amor al héroe Gilgamesh y este la rechaza, provocando su ira, que obviamente en venganza de eso le envía el toro de las tempestades para destruirlo a él y a su amigo y a la ciudad entera. Pero Gilgamesh y Enkidu matan conjuntamente al toro y los dioses se enfurecen por esto que sucede y castigan a Enkidu con la muerte. Miren cómo es, y Gilgamesh, muy apenado por la muerte de su amigo, recurre a un sabio del momento, Siusudra, para comprender y para que éste le explique, que es entendido como el sabio de los días pasados, de los días remotos, que era el único humano, junto con su esposa, al que los dioses habían salvado del diluvio universal y concediéndole la inmortalidad, la vida eterna. Él lo entrevista, recurre a él para que le dé el secreto de la vida eterna, pero él le dice que eso solo pasó una vez y que no va a volver a suceder nuevamente como sucedió en el gran diluvio. Un gran tema porque él insiste y su esposa, la esposa, se apiada de Gilgamesh y le pide a su marido que le brinde la información de dónde localizar la planta que le devuelve la juventud. Pero la juventud no es la vida eterna ni la inmortalidad. El sabio se la brinda, Gilgamesh la encuentra en el fondo del mar donde estaba y la pierde. Pero miren cómo es, la pierde en manos de una víbora. La víbora sí tiene vida renovada, porque la víbora, la serpiente que se la roba, recuerden que las serpientes cambian la piel y por eso tienen una vida renovada y vuelven a la juventud. La figura en general muy importante de Gilgamesh conserva su vigencia en general porque representa ese anhelo universal de toda la humanidad de escapar de la muerte. Y por tanto, obviamente, se vuelve universal la lección de Gilgamesh hacia todos nosotros. Pero en aquel entonces había quedado claro que la inmortalidad era un don exclusivo de los dioses y que no podía aspirar nadie a tener la inmortalidad, era una locura. Pero nosotros, en base a todo lo que hemos estudiado y lo que hemos analizado, te diremos ahora que no lo es. La inmortalidad está aquí al alcance de la mano y en los próximos capítulos, videos en general, comprenderás cómo ubicarla y cómo darte cuenta dónde está presente en nuestros clanes familiares, de qué manera está presente la inmortalidad en nuestros clanes familiares, cambiándote esto toda tu realidad presente y futura respecto a tu familia y respecto a la vida en general. Esa es la hermosa enseñanza de este libro. Comprenderás las razones de las afinidades familiares, de los hijos y entenados, ¿verdad? De las avenencias y las desavenencias dentro de las familias. Comprenderás las razones de la enfermedad en la mayoría de los casos.
Miren qué bueno. Y por supuesto, las razones de la salud. En un futuro capítulo encontrarás las herramientas necesarias para ubicar la inmortalidad dentro del clan y la permanencia del alma dentro del clan familiar. Muchas gracias.